Bueno, para hablar de la situación en Estados Unidos, de esta decisión, de cómo se está viviendo, por ejemplo, en Nueva York, todo ese impacto de fallecidos y de infectados por el Chinavirus, don Antonio Camuñas, que fue presidente de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal, Javier? Muy Muy bien. buenas tardes. ¿Todos bien en la familia? Muy bien, gracias a Dios. ¿En Bueno, la, me en la alegra. tuya también? Me alegra, me alegra. Sí, sí, por supuesto. De momento todo bien. Bueno, sí, sí, sí. Dígame una Eso es lo cosa. más importante. ¿Cómo has visto a Donald Trump? Eso ya lo anunció, pero ahora lo cumple, como hace casi siempre, por cierto. ¿Le has visto abatido? ¿Le ves cómo maneja? ¿Ese va a ser un impedimento para la reelección de Trump? La crisis, el impacto de la crisis, tanto en la salud como en la economía de los norteamericanos. Bueno, vamos, de entrada, qué duda cabe que un elemento tan inesperado como este, que se ha llevado por delante los mayores logros de los casi 4 años de presidencia de Trump, como son fundamentalmente el empleo que ha alcanzado cotas verdaderamente inéditas a lo largo de todos estos años, el crecimiento del país, etcétera, y las bolsas, que también se han desplomado hasta límites desconocidos, pues es evidente que eso no favorece de entrada la presidencia de nadie. Lo que es verdad es que hay que tener un poco más de perspectiva y habrá que ver si para noviembre en qué situación está el país, cuál es la respuesta de Trump y de su administración a toda esta pandemia y eventualmente quién es y qué fuerza tiene. Ya, bueno, ya sabemos quién es, lo que no sabemos es la fuerza que tendrá el oponente. Y vamos a vivir circunstancias excepcionales. Es quizá el único factor que podía haber impedido que la reelección de Donald Trump fuera muy clara, ¿no? Es verdad, pero vamos a ver, esta decisión sobre suspender la aportación de Estados Unidos a la OMS, ¿cómo la lees? Es cierto, hay muchos en Europa que desconfían de la efectividad de la OMS desde hace muchísimo tiempo, también en Estados Unidos, pero un plante de estas características, ¿qué consecuencias puede tener? Bueno, de entrada es un poco, yo entiendo que haya países que estén desconcertados porque para ellos la OMS es una institución de referencia. Lo cierto es que la OMS ha dejado mucho que desear en esta crisis, sobre todo en un aspecto fundamental, que ha sido el intentar no enfrentarse a China. Y eso ha quedado muy claro en el hecho de que Taiwán, la antigua China nacionalista, como sabemos una isla muy próxima a la propia China, comunista, pues empezó a hacer una serie de llamadas e incluso de correos electrónicos a la OMS alertando de que algo estaba pasando y la OMS dio la callada por respuesta, sencillamente ni contestó. ¿Por qué? Porque eso hubiera supuesto destapar, quizá antes de tiempo o de manera inconveniente para las autoridades chinas, el que, el que la situación en China era de una gravedad mucho mayor de la que ellos habían dicho. Claro, la OMS ha quedado muy desautorizada. El director de la OMS parece ser que ideológicamente se sitúa en una línea de izquierdas y también es cierto que están puestas en cuestión desde muchos ámbitos estas instituciones internacionales pobladas de funcionarios con unos sueldos altísimos, todos ellos libres de impuestos para toda su vida, no pagan impuestos, cuando compran cualquier cosa, coches, etcétera, todo es sin impuestos. Luego resulta que viajan por el mundo entero en los mejores asientos sin pagar de su bolsillo jamás una sola peseta y, por último, tienen unos retiros y unas pensiones extraordinarias con los cuales se van a su casa de por vida. Bueno, pues esas organizaciones, de las cuales, por ejemplo, Leire Pajín es una señora pues, que fue una ministra lamentable del gobierno Zapatero, pero que por las buenas relaciones de Zapatero con la ONU pues salió teledirigida a Nueva York, pues lleva 15 años paseándose por Nueva York con unos shorts por allí, encantada de la vida. Dudo mucho que haya hecho algo de provecho
y sin embargo 15 años viviendo a costa de todos. Bueno, pues hay mucha gente que está muy harta ya de ese esquema de macroorganizaciones funcionariales, que yo no digo que sean inútiles, porque hay mucha gente valiosa, que yo no digo que no tengan programas de provecho, pero bueno, que están infestadas de parásitos. Lo Por que lo tanto, pasa... es un... Sí, sí, perdón. Perdón, siga, No, siga. por lo tanto, como en la medida en que Donald Trump pone 400 millones de euros todos los años en la Organización Mundial de la Salud, mientras que China pone 40, pues hay un momento que cuando uno paga se cansa. Ya. Eh, Lo que pasa es que no deja de ser paradójico, don Antonio, estaba yo pensando, en Estados Unidos se quejan de la OMS porque no fue prudente a la hora de advertir del peligro de contagio del COVID-19, y en España cuando llega el aviso de la OMS y hasta lo publica en portada El País, tampoco hacemos nada, o sea que estamos en la contraparadoja. Para nosotros los señores de la OMS son los adelantados en la sanidad. Bueno, vamos a ver, sí, es que nosotros hemos ido muy tarde, por desgracia, y se está viendo. Yo creo que, por ejemplo, se ha notado el que en enero, el 31 de enero, el presidente Trump impone un veto a los vuelos que vienen de China, que vienen de Irán y algún otro país que en aquel entonces estaban en plena ebullición del virus. Ese veto supuso una auténtica avalancha de críticas por xenofobia, por racismo, en fin, el clásico buenismo del progresismo, porque consideraban que era una medida precipitada y tal. De hecho, fue tal la avalancha que propició que Trump diera un poco marcha atrás en su manera de afrontar el coronavirus, y durante un tiempo ha estado intentando contemporizar con la idea de que quizá no era tan grave, que quizá no había que ser tan alarmista, pero finalmente se ha demostrado que esas 2 semanas, ese avance entre el veto y tal ha permitido a Estados Unidos ganar varias semanas en los contagios, y eso se ve sobre todo en la costa oeste, que es la que más relación tiene, por razones obvias, en el Pacífico con China. Señor Camuñas, quiero que veamos juntos unas bonitas imágenes, pertenecen a los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, donde hoy, como homenaje a las víctimas por el coronavirus en España y solidarizándose con el dolor que sufre la sociedad española, ahora lo van a ver, pues tenían la bandera de España y, en fin, en acto de homenaje a esa sociedad que en España pues sufre el efecto del coronavirus, como en Estados Unidos empiezan a sufrirlo también. ¿Tenemos esas imágenes? Bien, estupendo. Pues esas son las imágenes, se lo agradecemos al embajador norteamericano, claro que sí. Usted que conoce muy bien Nueva York y tiene, digamos, fuentes propias y muchas muy abundantes allí, ¿cómo encajan los neoyorquinos el COVID-19 y cómo encajan los americanos? Se parece bastante extraño que haya prosperado el virus en Nueva York, pero, por ejemplo, no lo haya hecho en Washington o no lo haya hecho en Miami. Bueno, Miami ya va cogiendo forma, el asunto. Es lógico que haya prosperado en Nueva York porque ciudades con ese volumen de densidad de población, tanto en el plano de trabajo, rascacielos enormes de muchísimas plantas, con miles de personas trabajando codo con codo, y luego todo el área residencial, que también son edificios, auténticas colmenas de apartamentos generalmente pequeños, donde uno vive encima de otro, pues no parece extraño que sea una zona más propicia al contagio que lo que puedan ser otras zonas donde el contacto no es tan estrecho, tan íntimo como resulta en Nueva York. Hoy no es un día bueno porque la alcaldía ha decidido unir a los muertos por coronavirus aquellos muertos que, aunque no se les haya hecho el test, se presume que puedan haber muerto de coronavirus, y por lo tanto la cifra ha saltado
de 7.000 a 10.000, de hecho a 10.800. Han subido 3.700 los muertos que se han añadido a esa lista. Si a eso se le suma que la bolsa, que estaba en una fase de recuperación, descontando el que el país se va a recuperar relativamente pronto, cosa que yo creo que es verdad, es decir, el país no tenía ningún problema económico, esto no es la crisis de 2008 con una burbuja financiera, el país estaba económicamente muy robusto, y yo creo que cuando las cosas empiecen a volver a la normalidad, el país tenderá a rebotar de una manera vigorosa. Sin embargo, hoy ha habido resultados muy importantes con, por ejemplo, el comercio al por menor, que ha sufrido la mayor baja que se ha reportado en los últimos 30 años, ha recibido los resultados de los primeros de los bancos, que tampoco han sido buenos, como es evidente. No es un día particularmente satisfactorio para Nueva York, pero yo creo que la gente ha ido viendo cómo poco a poco los sistemas han ido funcionando, y a pesar de las emergencias, a pesar de los agolpamientos, a pesar de todo lo que implica un desbordamiento de esta naturaleza, pues hasta hace un par de días era evidente que había menos contagios, menos hospitalizaciones, menos muertes, y eso hacía que el ambiente fuera un poco más optimista. Aquí yo creo que todos vamos de un día para otro, ¿no? Incluso casi personalmente nos pasa lo mismo. Hay días que estamos más optimistas y hay días que estamos más pesimistas, o vemos más incertidumbres que otros. Es decir, que eso, en ese sentido, yo creo que el país lo está tomando bien. Estados Unidos es un país muy duro, de gente que vive en la realidad, de gente que sabe desde el primer momento que no hay trabajo asegurado, que de un día para otro uno puede estar arruinado o ser millonario, de gente muy luchadora, y eso hace que el país esté en ese sentido bien preparado. De hecho, yo debo decir que me ha sorprendido. Yo pensé que iba a ser una respuesta muchísimo peor, sobre todo porque la propia estructura sanitaria del país, que a mi juicio carecía de algunos aspectos que podíamos interpretar que España tenía mucho más sólidamente preparados, y a la postre pues algo está fallando también en España, porque no es normal el nivel de cifras que estamos dando. Así es. Me interesa mucho conocer el análisis que usted hace del futuro de las relaciones entre Estados Unidos y China cuando esto empiece a pasar. Bueno, yo creo que China va a tener que dar muchas explicaciones. Creo que China, además, tampoco es su situación no es la misma que la de Estados Unidos. China necesita mucho del mundo. Esto es un golpe para China, qué duda cabe. En cuanto a su relación con Estados Unidos, pues es un elemento de fricción, es un elemento que tendrán que gestionarse desde las altas instancias de los dos países. Pero hoy por hoy también es cierto que hay una dependencia de China importante por parte de todo Occidente. Lo estamos viendo, por ejemplo, en España, donde aunque reabriéramos un sector tan importantísimo como es la industria automovilística, pues hay un porcentaje muy alto de recambios y de piezas que vienen de China. Por lo tanto, yo lo que sí creo es que habrá, lógicamente, una serie de medidas que prevengan o intenten prevenir situaciones como esta, para que las industrias nacionales no se vean completamente desabastecidas o dependientes de un país tercero, ¿no? Siempre intentamos poner solución a las crisis cuando ya han pasado, sin darnos cuenta que la siguiente crisis no se va a parecer nada a la anterior. O sea que en buena parte suelen ser medidas un tanto inútiles, pero
da la sensación de que todos nos hemos quedado con la constancia de que esto de tener todo fuera y fabricar todo fuera, me refiero a la industria, pero también me puedo referir a los medicamentos. Por ejemplo, Estados Unidos, la inmensa mayoría de los medicamentos se fabrican en China. Es decir, vivimos en un mundo interconectado, es muy difícil pasar de una situación a otra de un día para otro, pero evidentemente este tipo de crisis tiene sus consecuencias. Don Antonio Camuñas, pues muchísimas gracias por su aportación al programa. Le deseo muy buenas tardes y buena suerte. Muchísimas gracias, don Javier.